Bueno, muy buenas tardes, saludos para todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de Teoría de los Tratamientos 1. Ya nuestra primera clase, una clase muy introductoria acerca de qué era un tratamiento y pues vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ir ya viendo los aspectos o los elementos que envuelven un tratamiento psicológico, ¿no? Recordando la clase pasada, déjenme ver por aquí. Ya un segundo. Ya un segundo. Ajá, ¿y dónde fue que guardé eso, güey? Ok. Ok. Habíamos establecido que un tratamiento básicamente era la intervención psicológica que hace un experto de la salud mental y que busca de alguna forma a través de la observación psicológica mejorar, cambiar o modificar, es la mejor palabra, algún tipo de comportamiento que está siendo disfuncional en la vida de la persona. Y habíamos dicho que para eso todo tratamiento psicológico, es que estás en esta, perdón, aquí ya. ¿Sí? Debe pasar por algo que llamamos, epa, y ahora no me acuerdo dónde puse todo eso, a ver, aquí. Ok. Hoy quiero empezar diferente la clase. Habíamos dicho que esta forma de intervención psicológica requiere de que la persona, o mejor dicho, el terapeuta, haya desarrollado ya, de acuerdo a los estudios que ha tenido, ciertos elementos también que hacen que el cliente o el paciente le genere el terapeuta la confianza para que él tenga la capacidad de abrir y hacer lo que en psicoanálisis se llama una transferencia positiva, que es que tenga la capacidad, perdón, de explicarle qué está pasando con su vida sin ocultarle cosas que a veces por vergüenza o por temor pasan. Y entonces, básicamente de eso se trata la intervención psicológica. Pero la intervención psicológica, para una mente más estructurada, para una mente que requiere de procesos o de etapas, tiene por lo menos 4 etapas generales. Y la primera etapa tendría que ser esa parte de evaluación psicológica. ¿Sí? La evaluación psicológica ya la explicamos. Tiene que ver con la búsqueda de información actual del conflicto emergente y también la búsqueda de información de la estructura de la personalidad o cómo se conformó la personalidad del cliente o el paciente. A esa evaluación psicológica, que es de por sí clave y fundamental, le sigue la parte del diagnóstico. Como ya hemos visto en la clase pasada, a manera de resumen, el diagnóstico representa un aspecto muy importante, porque a veces los clientes no llegan o los pacientes no llegan. Y quiero hacer aquí una vez la diferencia, porque digo cliente o paciente. Si digo cliente, estamos refiriéndonos a una corriente psicológica más humanista. Si digo paciente, a una corriente psicológica menos humanista. ¿Ok? ¿Y qué es la diferencia? Desde el punto de vista de lo que se hace con el paciente, con la persona, pues nada. Pero desde el punto de vista interno, pues sí, porque semánticamente la palabra paciente habla de eso, de esperar, de estar siempre como a la expectativa. En cambio, el cliente está como involucrado en ese proceso. Y eso es lo que se quiere lograr en terapias mucho más modernas, ¿no? Bueno, entonces, en la segunda parte, que era el diagnóstico, habíamos dicho que, como hemos estudiado o tenemos formación en clínica, a veces le damos una etiqueta a la persona, ¿no? Y esto es muy preocupante porque a veces se le puede dar una etiqueta de tú tienes un trastorno de ansiedad generalizada, tú tienes
a ver, eres fóbico, eres fobígeno, o tienes episodios de depresión. Entonces, cuando la gente no sabe manejar ese diagnóstico y usted es el experto, la persona se va diciendo, porque yo me he encontrado muchísima gente, por lo menos hoy atendí hoy en la mañana una paciente que me decía, en el principio, ¿no? Mi primera vez que le hacía terapia, me dice, yo le digo, ¿has ido a terapia? Me dice, sí, ya he ido a terapia. ¿Y qué te dijeron? ¿A quién fuiste? Yo no, fui a un psicólogo. ¿Ok? ¿Y qué te dijo? Me dijo que yo tenía depresión. Yo le dije, pero sí, que yo tenía depresión. Y yo le dije, bueno, yo dejé que ella hablara, pero cuando una persona tiene depresión, Dios mío, tendrá episodios depresivos, sí, pero depresión ya es una cosa, ya estamos hablando de algo diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la gente piensa que porque está triste está deprimida, ¿no? O porque tiene cambios de humor es bipolar. Esas son las cosas que uno encuentra. Y dice, no, y la gente dice que yo soy como bipolar, ¿no? Yo a veces estoy contenta, a veces estoy... Ya, puedes tener algunos rasgos, y recuerde que el DSM-5 o el DSM-4, que es el Manual Diagnóstico Psiquiátrico y Psicológico, No, pues doctora. presenta criterios para que la persona se diagnostique. Tiene que ser por lo menos de 5 de 6, 4 que se cumplan o 3 criterios que se cumplan. Si es así, se diagnostica, pero hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos porque hay personas que se etiquetan, ¿no? Y hay personas que van a terapia y no tienen ningún tipo de enfermedad psicológica, pero ojo, tienen, como lo dice Freud, tienen una psicopatología de la vida diaria. Tienen mala toma de decisiones, tienen rencor en su corazón, no saben tomar, no saben cerrar ciclos, y eso pues no se resuelve desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Con psicofármacos. No hay como tal una técnica específica para todos esos elementos, pero teniendo un poco de experiencia en la vida, de trabajo psicológico sobre nosotros, podemos darle algunas técnicas o algunas actividades para que la persona mejore, se reprograme, bueno, dependiendo de dónde estemos. Si estamos en la teoría cognitiva conductual, diríamos que haya una reconstrucción cognitiva. ¿Ok? Si estamos en el psicoanálisis, diríamos que se resignifique el inconsciente. Si estamos en la Gestalt, que haga un ajuste creativo. Si estamos en la PNL, que haga una reprogramación mental. Si estamos en la Biblia, que vuelvan a hacer. ¿No? O sea, dependiendo de la teoría donde nos paremos, siempre tendremos una forma de decir a las personas cómo es el proceso. Y eso es muy importante, porque estamos entonces en la evaluación, que es la búsqueda de información, el diagnóstico, que es cuando yo empiezo a sumar y a integrar los diferentes elementos del comportamiento que se repiten a lo largo, o de palabras que salen allí abiertamente en la narrativa, yo voy sumando, y a eso lo integro y le doy una especie de palabra. A mí me gusta trabajar mucho con la terapia narrativa, que es algo que no se ve actualmente. Casi muy poca gente explica la terapia narrativa, pero tiene muchas cosas importantes, así que vayan a ir anotando, se echan unos estudios, unas revisaditas por ahí de la terapia narrativa, porque la terapia narrativa señala algo. Siempre detrás de una persona hay una historia dominante. Y esa historia dominante es la historia, pues como lo dice la palabra, que domina a la persona. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Entonces la persona siempre cuenta en su historia dominante, ella en su historia se cuenta como víctima, se cuenta como llena de injusticia, como que hay mucha gente que hace daño, entonces siempre se cuenta así. Entonces, la terapia narrativa te hace ponerle una etiqueta, un nombre a ese problema. No, es que a mí me da rabia, entonces la terapia narrativa funciona así. Y cuando esa rabia viene a ti, ¿qué te hace hacer? Eso parece tonto, pero la terapia narrativa tiene una lógica para eso. A ver, la ira viene de afuera o viene de adentro. De adentro. Pero mire cómo la terapia narrativa saca a la persona del problema para que pueda ver el problema de afuera. Dice, cuando te viene la rabia, ¿qué te hace hacer la rabia? Ah. Y la terapia narrativa a veces, por lo menos la Gestalt y el psicoanálisis, no es que tomen. Primero fue psicoanálisis y Gestalt que narrativa. Pero la narrativa especializó eso más. Por ejemplo, hay personas que dicen, como este caso, ¿no? Atendí un caso ayer y la persona me decía esto. Me decía, es que mi esposo me amarga la vida. Ok. Eso suena bien.
Y suena creíble cuando me cuenta toda la historia detrás de todo eso. Y uno de realmente dice, pues sí, es que esta muchacha, me imagino, el esposo le amarga la vida. Pero en lugar de decir eso, cuando uno tiene mucha sutileza en la evaluación psicológica, que tiene que haber algunos elementos propios, que ya vamos a ver, los elementos propios del terapeuta. Uno de ellos, la escucha activa. Y la escucha activa no es que esté usted así con los ojos toteados viendo qué está diciendo la persona, no. Es una escucha que tiene la capacidad de ver entre líneas lo que la persona quiso decir, lo que dijo, lo que resaltó, cómo lo dijo, esa escucha activa. Esos orificios obturados para poder comprender. Entonces me dijo, él me amarga la vida. Y me recordé de terapia narrativa, de un elemento de la terapia narrativa. Y le dije, ok, en lugar de decir, él me amarga la vida, vas a decir esta frase. A ver, yo me amargo la vida cuando él se comporta así. Dila ahora. Yo me amargo la vida cuando él se comporta así. Ahora di la otra de la otra forma. Dice, yo me amargo la vida con él. O él me amarga la vida. Ahora di, yo me amargo la vida por su comportamiento. ¿Cuál de esas para ustedes es más real? ¿El hombre le amarga la vida o ella se amarga la vida por el comportamiento del hombre? Pregunto para ustedes. Ella se amarga la vida. Vitsalia. Vitsalia se quedó congelada. Supongo que el internet. Bueno. Ella tiene el audio apagado, creo. Ah, tiene el audio apagado, Vitsalia. Tienes el audio apagado. Audio apagado. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. No, perdón. Ahora sí. Sí. ¿Escuchaste la pregunta? Sí. Ajá. ¿Qué respondes? Ella se amarga la vida. Ella se amarga la vida. Ella se amarga la vida. Entonces, está mal dicho Claro. desde el punto de vista lingüístico, terapia narrativa, pero también ajuste creativo de la Gestalt, decir, él me amarga la vida porque te ubica en una posición de víctima. Y entonces lo que tenía que decir es, yo me amargo la vida por tu causa, ni por tu causa, o sea, yo lo permito, pues. Y desde ese momento, la terapia cambió para ella. Porque se dio cuenta que realmente ella es responsable incluso de eso que pasa. Entonces, a veces pequeños cambios en eso, en la narrativa del paciente, le van dando la posibilidad de reestructurar su cabeza y hacerse más responsable. Eso tiene que ver con la evaluación y el diagnóstico, ¿no? Ojo. Y ahí habría que trabajar un poco porque al final de la evaluación, diagnóstico, viene la parte del tratamiento. Y el tratamiento son todas esas técnicas y ese abanico de posibilidades que hay para trabajar en el problema de la persona. En este caso, esta persona tenía la que mejor explicaba para mí. Por eso es que es importante que usted sepa un poco de Gestalt. Por eso es que es importante que sepa psicoanálisis, que sepa terapia racional emotiva conductual. Y aprovecho este espacio para decirle que la otra semana empieza mi seminario de terapia racional emotiva conductual, muy completo, full. Bueno, y para ustedes los estudiantes económicos. Pero bueno, volviendo al tema con los 2 minutos de publicidad, regresamos. Y entonces es muy importante saber bajo qué teoría científica voy a trabajar con esta persona. Y aquí me resulta que la que mejor explica el problema que ya tiene es la Gestalt. Porque está sufriendo, no. Está en la vida bajo algo que se llama confluencia. ¿Recuerdan qué es la confluencia en los mecanismos de resistencia a la Gestalt? ¿No lo recuerdan? ¿Cómo que dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué No es la escuché. confluencia? Confluencia en los mecanismos de resistencia a la Gestalt. Que la Gestalt es la que mejor explicaba la problemática de la muchacha. ¿Recuerdan qué era la confluencia? ¿No lo recuerdan? Bueno, se la voy a recordar. No. La confluencia básicamente es una forma de percibir el entorno como que el entorno no sé dónde termino yo y dónde empieza el entorno. Es ese tipo de relación que hay donde la persona estornuda y el otro es el que se limpia. Ese tipo de unificación que hay que no sabe quién es quién. Y se ve mucho en las canciones, como esta canción del señor, ustedes deben saber quién es Chayanne,
Por ti lo dejaría todo porque te quedara mi credo, mi pasado y mi religión. Cuando uno escucha esas canciones, está diciendo, está viendo cómo la persona, si la otra persona se va, él se muere. ¿Por qué? Porque ahí está realmente demasiado identificado y vive la vida del otro. Y lo que el otro hace le afecta inmediatamente. Se llama confluencia. No sé dónde está mi límite, dónde está. Y entonces sufre de confluencia. O tiene un mecanismo de resistencia llamado confluencia, que no le permite hacerse responsable, no le permite tomar conciencia. Bueno, y le explicamos eso y sale del problema. Y ahora habrá que trabajar la injusticia, porque lo que tenía era injusticia. Sentía que todo el mundo era desleal con ella, sentía que todo el mundo era injusto por todo lo que ella había hecho y que nadie le pagaba con bien. Entonces había que trabajar la injusticia. Bueno, eso es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? ¿Y cómo se trabaja la injusticia en una persona? Bueno, ahí tendríamos que ver varios elementos. Si me voy más psicoanalíticamente o me voy más de la terapia racional emotiva conductual. Si sé que hay una persona que tiene un programa de víctima y siempre está viendo injusticias en todos lados, básicamente el lenguaje es qué voluntad, mire lo que me hicieron, mire por qué hace eso, si yo no, yo todo lo que hice para hacer esto, ¿por qué me hacen esto? Entonces, ese sentimiento de injusticia hace que ella proyecte constantemente en los demás, ¿sí? Errores, comportamientos que a ella le desagradan. Y en este caso, le hice ver que posiblemente había una raíz de injusticia en su vida, ¿verdad? En su vida y en bajada, no me tienes, la vida de ella, de niña, podría haber sido un problema de injusticia con el papá y que viene arrastrándolo inconscientemente. Ya, a veces no hay suficiente tiempo para trabajar tantas áreas psicoanalíticas y a veces se trabaja más desde el racional emotivo conductual, que es el debate psicológico. Decirle, cada vez que le venga el pensamiento de injusticia, decirle, pero realmente hay evidencia de que lo hicieron a propósito. Otra vez voy a caer en el mismo, o sea, darte autoinstrucción, que ya la vamos a ver. ¿Okay? Bueno, y así salen algunos pacientes que no tienen una patología, que van a terapia simplemente porque tienen conflictos psicológicos constantes y permanentes y que están allí para que tú los escuches y les acompañes en el proceso. Entonces estamos primero, evaluación. Segundo, diagnóstico. Tercero, ¿cómo se llama el tercero? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos para que lo vean. Que es evaluación, diagnóstico, el tratamiento y la parte, para mí, que nos hace fuera de series y que nos saca de un terapeuta o un psicólogo normal, es la parte del seguimiento. Según la estadística que hay, pueden buscar los datos ahí estadísticos, pero los que yo recuerdo, el 75% de las personas que va a terapia no regresa. No regresa a terapia. Va una, porque es que la gente cree que esto es así. Quiere como ir al médico y que el médico le dé unas pastillas y que ya usted esté listo y ya no regresa más. La persona cree que psicológicamente usted va a una terapia y listo. Una terapia ya, fue suficiente. No. A veces se requiere un proceso de entrenamiento. Y entonces el seguimiento, la capacidad del seguimiento, según los expertos, deviene como el producto de una cosa muy importante en el terapeuta, que tiene que ver con la alianza terapéutica, con esa capacidad de que usted le imprima confianza, de que usted tiene respuesta para él, de que en verdad en la primera terapia por lo menos él salió viendo algo de su vida que no había visto. ¿Okay? Y básicamente, a ver si las tengo por aquí. Esta no es la lámina. Dios mío, ¿dónde están las láminas? Ah, aquí están, perdón. Bueno, y quería empezar por un camino diferente con ustedes, pero que me parece formidable explicarles que no todo lo que va a llegar a tu terapia va a ser patologías. No siempre van a ser patologías. A veces son estructuras de personalidad muy conflictivas, lo que conocemos hoy como gente tóxica. Y para eso también, aunque no hay diagnóstico para eso, pero también hay una forma de
acompañarnos. Y aquí quiero tomar esta frase del libro de Baruch Spinoza, se llama Ética demostrada según el orden geométrico. Dice así: mire lo que dice. Las aflicciones e infortunios de ánimo, como la depresión, la ansiedad, la culpa y la ira, que son de las cosas que más se atiende a nivel de adulto, toman su origen principalmente de un amor excesivo. O sea, de un vínculo afectivo irracional basado en apegos, adhesiones y dependencias perturbadoras. O sea, en conclusión, todos los problemas que tenemos en la vida y que tiene el ser humano, de que es ser humano, es por un amor excesivo que tenemos. Ese amor excesivo tiene nombres: adhesiones, apegos, dependencia, bueno. Y eso literalmente lo tienen hacia una cosa o sujeto o objeto de su deseo. Y lo que tenemos que entender es que esa cosa, sujeto u objeto, está sujeto a muchas variaciones. Y usted dirá, ¿y para qué el profesor quiere decirnos esto? ¿Por qué nos está dando esta frase de Baruch Spinoza? Porque esto es muy terapéutico saberlo. A veces los grandes males de las personas, como las patologías mentales, no devinieron simplemente por procesos biológicos. En otras herramientas mucho más poderosas actualmente, como que hoy la psicología moderna, no la tradicional no la quiere aceptar, pero la psicología moderna sí ya acepta ciertos postulados de ellos, como es la medicina germánica o la bioneuromoción, que nos explican cómo un conflicto psicológico se vuelve enfermedad. ¿Ok? Y entonces, cuando yo me apego a las cosas, cuando no entiendo el orden natural de las cosas, que todas las cosas tienen básicamente dos características. Una, nunca puede ser mía, nunca puede meterse dentro de mí. Este celular, por muy bueno que es, no lo puedo meter dentro de mí. Y segundo, que tiene un límite de tiempo. Yo sé que con el tiempo este celular, que me gusta tanto, va a desaparecer, se va a dañar, va a quedar obsoleto. Entonces, si yo baso mi amor excesivo y mi apego y hago de este objeto el objeto de mi amor, hago de esto el centro de mi vida, pues voy a estar mal. Y entonces muchas terapias se resuelven simple y llanamente haciéndole entender a la persona las prioridades en su vida. Y usted dirá, pero eso es psicología. Por supuesto que es psicología. Y quiero decirles aquí un poco para entrar, ¿por qué les nombro en Teoría de los Tratamientos 1 a Baruch Spinoza? Porque cuando usted va a estudiar los elementos del terapeuta o los elementos de las corrientes psicológicas que se requieren, el terapeuta requiere para cada teoría científica, por ejemplo, la terapia racional emotiva conductual, tiene su origen, sus bases teóricas en el estoicismo y en Epicurio, en dos filósofos griegos, y tiene su base en la mayéutica, que es la forma socrática de hacer preguntas. ¿Ok? Para los que dicen que la psicología, usted no está estudiando psicología, pero estudió filosofía griega, estudió algo de psicología. O sea, un filósofo es un psicólogo sin papeles, porque la terapia TREG, que es la más poderosa, tiene su origen ¿en dónde? En el estoicismo y en el epicurianismo. Si usted me pregunta, ¿de dónde salió el psicoanálisis? Que por cierto, que Freud era judío, Lacan era judío, Keren Horney judía, bueno, el único que no era judío era Jung. Pero cuando usted ha estudiado algo de cábala hebrea y entiende el paralelismo que hay entre la cábala hebrea y el psicoanálisis, en el estudio no de la mente, sino del alma para la cábala, la mente para el psicoanálisis, encuentra un paralelismo tremendísimo allí. Porque es que todas las teorías científicas y las competencias que necesita el terapeuta, de alguna forma, al estudiar la teoría, tiene que adherirse a las competencias. Si usted me pregunta el origen de la Gestalt, ¿de dónde sale la Gestalt? ¿De dónde Phil Peart sacó todo lo que es el equilibrio organísmico? Del budismo zen. Es así que quien también sabe filosofías religiosas también tiene elementos para acompañar terapéuticamente. ¿Ok? Entonces, me gusta Baruch Spinoza, que Baruch Spinoza
es muy TREG, es terapia racional emotiva conductual. De ahí parte todo esto. Entonces, es un coletazo muy grande a la mente del cliente cuando usted le dice, usted entiende que la persona está sufriendo porque el marido se fue con otra y todo esto, y o el carro se le dañó. Ayer atendí una paciente que en verdad es muy fobígena. Me dijo en más de 35 minutos que habló ella sola, todos los temores que tenía. Temor a la oscuridad, temor a los informes médicos, temor a salir después de las 7 de la noche y que se vaya la luz, temor a que no tenga gasolina para echar al carro, temor a que se le piche un caucho en la calle, temor a que la hija se le enferme. O sea, dentro de todos esos temores que tiene, racionales que puedan ocurrirles, ninguno. Y aparte de eso, ponen el mismo peso que un caucho se les pinche, perdón, en la calle a un diagnóstico médico. Entonces, ¿quién hace eso en la vida? La estructura de la personalidad que tenemos. Y la estructura de la personalidad es algo que también se ha estudiado de las diferentes corrientes, ¿no? ¿Qué es la estructura de la personalidad? Palabras más, palabras menos. ¿Qué es la personalidad? Desde la semántica, desde la etimología de la palabra. Person significa la máscara que hace sonido. Son las diferentes máscaras que nos ponemos ante la vida frente a los diferentes escenarios. Hay gente que se pone la máscara del rígido, la máscara del intelectual, la máscara del payaso, que tiene que ver también con los arquetipos de Jung. Entonces, la personalidad a veces de muchas personas rígida, inflexible, pues le trae muchos males, ¿ok? Porque no sabe hacer adaptaciones de su yo. Bueno, y dice, pues nadie está inquieto o ansioso sino por lo que ama. Y las ofensas y sospechas, las enemistades, nacen sobre el amor hacia las cosas de manera irracional, de las que nadie puede en realidad ser dueño, ¿ok? Quería empezar con eso, la clase, y hablar del elemento más importante que vamos a tratar el día de hoy, que es la alianza terapéutica, es el vínculo sanador. Un vínculo sanador. Y mira lo que es la alianza terapéutica. Dice, es el punto de encuentro entre el paciente y el terapeuta. Es un vínculo único que se establece en terapia y sobre el que se basa la confianza y entendimiento necesarios para abordar el proceso de cambio en el que el paciente se halla inmerso. Y hay 3 cosas aquí que hay que aprender. Primero, el grado de acuerdo con los medios o las tareas para conseguir dichos objetivos. Y es, para mí, se lo explico así, porque ustedes en algún momento atenderán personas mayores o jóvenes o los que ya atienden. Siempre es importante que la gente sepa por lo que va a pasar en terapia, lo que se va a encontrar. La gente a veces requiere que usted le dé una especie de introducción. Mira, aquí se viene y se cuenta esto de esta manera, porque hay gente que llega y se siente y dice, mira, doctor, yo tengo este problema, yo digo, tranquila, ya, déjame hacerte unas preguntas primero. Entonces, importante, cuando usted es un terapeuta, entre las muchas competencias que tiene que tener el terapeuta, debe tener liderazgo. ¿Sí? Usted no puede pensar que una persona venga y le domine a usted, ajá, pero ¿qué vamos a hacer? Pero ya va, yo quiero hablar primero. No, ya va, tranquila, déjame presentarte la estructura que hay para esto y luego tú vamos descubriendo las fases. ¿Te parece bien? Y usted le explica las fases. ¿Qué técnica va a utilizar? No es importante. A una persona me preguntó, ¿usted le explica a la persona qué tipo de corriente psicológica va a utilizar? Yo no le pregunto, no le digo, pero sí le digo lo importante que se requiere, que es que tenga honestidad, que sea sincero, ¿ok? Entonces, la alianza terapéutica es importante para generarlo primero, que haya un inicio y usted le explique por qué va a pasar, ¿ok? Voy a evaluarlo en su narrativa, lo que me diga. Luego de esa evaluación te voy a demostrar lo que yo puedo ver como psicólogo, dónde están los comportamientos disfuncionales, pensamientos irracionales, o dónde están los duelos no terminados, por decirte de alguna forma, y te voy a mandar algunas actividades o te voy a enseñar algunas actividades para que tú puedas salir de eso. ¿Te parece bien? Y la gente sí. Y a mí me gusta utilizar siempre la psicoeducación y es preguntarle, ¿me puedes repetir lo que te acabo de decir? Y la persona va diciendo más o menos lo que yo le acabo de decir. ¿Okay? Eso para la alianza terapéutica. Entonces, hay otro grado que es importante en la alianza terapéutica, es el de acuerdo de objetivos a conseguir entre paciente y terapeuta. Es decir, en esta sesión vamos a encontrar algunos objetivos para que tú salgas de esa situación. Entonces,
Una tarea muy importante es que el terapeuta ayude al paciente a definir los objetivos que se pretenden conseguir en la terapia y alcanzar con él un acuerdo para conseguirlo, ¿ok? Y eso tiene que ver a largo plazo, a corto plazo, decirle, mira, un comportamiento de esto. A ver, le explico con un ejemplo que todos se entienden con un ejemplo. Me llegó una chica que tiene fuga de pensamientos, no son paranoides, no son de persecución, pero es fuga de pensamientos porque hay pensamientos súper invasivos que vienen en su cabeza que le dicen que a ella le van a gustar las mujeres y es casada. Y dice que no puede ver una mujer porque piensa que le va a gustar y que su matrimonio se va a dañar. Son pensamientos hiperinvasivos. A ver, si uno sabe terapia racional emotiva conductual o terapia cognitiva conductual, lo primero que uno le enseña a la persona es que ella no es ese pensamiento. Yo soy quien decide qué pensamiento pensar, o sea, soy el que experimenta el pensamiento, no soy el pensamiento. Y le trato de enseñar, le pongo pensamientos, le enseño a través de técnicas para que ella identifique qué pensamiento quiere ser, se identifique con ese pensamiento. Incluso también a que el pensamiento solo venga a la cabeza y yo lo deje pasar, o a debatir con el pensamiento, o a darte autoinstrucciones con el pensamiento. Es decir, ya va, este pensamiento no lo acepto, no me sirve pensar así. Pero de alguna forma eso es como una especie de represión para el pensamiento, desde lo psicoanalítico. Bueno, resulta ser que yo intuía psicoanalíticamente, yéndome profundo, que ella tenía un retorno de lo reprimido por causa de la mamá. Y voy a preguntar por la mamá. Y me dice que con la mamá no se la lleva bien. Que literalmente la mamá y ella son dos desconocidas. Ah, yo ya sé cómo acceder a las leyes de la mente a través de lo que veo como comportamiento. Y entonces me voy a la causa. Pero el problema es que ella no puede expresarle a la mamá lo que siente. Dice que siente un nudo aquí en la garganta que no puede. Bueno, le mando a hacer otras terapias, a relajarse. Ya llevamos como 6, 7 sesiones. Y ya me dice que ha perdido control de los pensamientos, pero que le vienen, pero que ella no quiere que le vengan malos pensamientos. Hemos vencido esos pensamientos. Es más, antes le daba ansiedad. Le enseñé a controlar la ansiedad desde el cuerpo, no desde la mente. Y usted dirá, ¿cómo se puede controlar la ansiedad del cuerpo? Ya, cuando la ansiedad se dispara, usted sabe que da taquicardia, sudoración, angustia, ¿no? Invasión de pensamientos irracionales. Pero cuando ya están en el cuerpo, solo desde la mente es muy difícil. Entonces ahí la técnica más precisa para eso tiene que ser una técnica de relajación y de respiración, para que ella desde el cuerpo acceda a la mente y de la mente pueda bajar la intensidad de los pensamientos. Pero ya habría que entonces conductualmente enseñarle terapia de relajación y de respiración. Y luego terapia de control de pensamientos o de parada de stock de pensamientos. Ojo. Pero todo eso funciona muy bien. Pero le siguen llegando pensamientos. Luche, debate y dice, yo no quiero tenerlos más. O sea, quiere erradicarlos de su vida. Y nosotros sabemos, de acuerdo al psicoanálisis, que los fenómenos elementales, así le llama Freud, es el retorno de lo reprimido, pero que no retorna en síntomas, en enfermedad, por mecanismo de conversión, sino que retorna en pensamiento. Y entonces, si el síntoma es el retorno de lo reprimido, ¿qué es lo reprimido en ella? Si el pensamiento que tiene es, me van a gustar las mujeres y yo no quiero que me gusten las mujeres, pero lo reprimido es, no hablo con mi mamá. Mi mamá, o sea, yo y mi mamá no la llevo. ¿Cuál es entonces la solución? Que ella contacte con mamá. Que ya, y yo le digo, y puedes hacerlo, me dice, me cuesta. ¿Qué es lo que más te cuesta? Dice que cuando ella le va, dice que se pueden pasar 2 horas sentadas con la mamá y no hablan. Hablan del café, mamá hizo café, sí, ajá, mire, ¿qué sabe fulano? Hablan de todo menos de ellos. No sé si se está entendiendo el ejemplo. Entonces, acordar los objetivos terapéuticos es muy importante en la alianza terapéutica porque el paciente va a entender qué ha ganado, cómo está luchando y al final no le queda otra que enfrentar el gran temor que tiene
que es que sí le va a gustar su mamá, o que tiene que gustar, o que tiene que amar a mamá. Y usted mira, y con eso se le va el retorno a lo reprimido. Se resignifica el inconsciente. Se resignifica el inconsciente. O se reconstruye lo cognitivo. O desde la gestal ya hizo gestal, pero ahora falta la parte práctica de la gestal, de cerrar el ciclo, integrar. Bueno, y la otra parte de la relación que se establece entre el paciente, cuya base se establece mediante lo que Rogers llama la aceptación incondicional del paciente. Ahí hay que aceptar incondicionalmente lo que traiga el paciente. Está prohibido, muchachos, ojo, que el paciente le diga algo y dice, ¡ay, Dios mío santo! ¿Y usted cómo iba a hacer eso? Está prohibido la exageración. Usted está allí para escuchar muchas cosas. A mí me pasaba al principio que yo lloraba, porque soy muy sensible. Y se me salían las lágrimas. Yo decía, Dios mío, esto es muy duro. ¿Cómo esta persona puede estar pasando eso? Deme un segundito y me iba al baño y yo, a mí me pasó. Que usted me diga a mí, a ningún psicólogo, a todos le ha pasado, a todos, hasta el más pintado. Tal vez no llore, pero sí, uy, esta historia está fuerte. Vitsalia, ¿tú has atendido historias que te han roto el corazón a veces? Pregunto. Sí, profe, sí. ¿Verdad que sí? Y frente a esas historias de vida, Claro. frente a esas historias de vida, uno dice, Dios mío. Bueno, simplemente secarse las lágrimas y seguir. Yo atendí a una persona. Claro, ¿no? pero no lloro, escúchame, pero no lloro delante del paciente. No, yo tampoco. Por supuesto. Ni me abrazo con él y le digo, oye, está muy duro, hermano. Vamos a tener que buscar ayuda a los dos, porque no, tampoco. Okay. O me pasó en Aruba atendiendo a un paciente que el hijo era mi paciente, el hijo del señor. Después se convirtió en alumno mío, el papá del paciente mío, dando unas clases allá en Aruba. Y estamos hablando acerca de la sanidad, de todas esas cosas del pasado. Y de repente el hijo me dice que el papá es muy poco emotivo, que habían comprado un avión para armarlo, esos aviones a escala, y que ahí lo tiene por la mitad, que el papá nunca Era un muchachito, tenía como 14 años el paciente. Entonces me dice que era que el papá es muy frío y la cosa. Yo le digo, bueno, pero invítalo también a tu papá, que construya el avión. Dice, no, él no quiere, ya no me para. Un día yo atendiendo al papá, porque veía clases conmigo, le hago terapia al papá. Estamos haciendo terapia grupal, así. Están todos los alumnos y estamos ahí. Y de repente le pregunto cuál es el motivo por el que quiere que usted dice, no sé, que a veces dicen que soy muy seco. Y entonces la gente dice que soy muy poco expresivo en las emociones. Pues yo sé que poco expresivo en las emociones tiene que ver con una baja capacidad de empatía, producto de la resocialización que tuvo en los primeros años de infancia. Y me voy hacia allá y empiezo a decirle, háblame de tu papá, cuéntame, ¿cómo era tu relación con tu papá? Y yo, no, mi papá no se crió conmigo. Ok, sigo contigo. Dice, y las pocas veces que lo vi siempre fue muy rígido. Y entonces yo le dije, no, a ver, una técnica expresiva, gestáltica. No es silla vacía. Si tu papá estuviera aquí, ¿qué quisieras decirle? Y ahí le fletó un poco, pues no, la verdad que no sé. A ver, me estás diciendo que nunca se crió contigo, que no terminó de hacer muchas cosas que tú querías hacer. ¿Qué quisieras decirle? Mire, ha sido los momentos donde en terapia el hombre lo dice, un señor ya como yo le pongo unos 53 años. Dice así, que no extraño mucho. Y se puso a llorar. El tipo se quebró. Entonces yo estoy así, yo, wow, qué bueno. Pero cuando él me lo dijo, yo sentí literalmente algo que me golpeó la cara. No sé cómo explicarlo. A ver, yo creo en la energía. Me golpeó así la cara. Y yo casi que me vomito. En serio, fue una cosa que extrañísima. Un dolor. Cuando yo volteo así, está el 40% de la gente del grupo llorando. Fue que salió algo tan tremendo de ese señor, tan tremendo, esa capacidad de no expresar el sentimiento. Y era como, papá. Y mire, no para suerte, porque de eso se trata la terapia. Al expresar eso, se dio cuenta que su hijo también necesitaba y se conectó con su hijo. Hoy están en Inglaterra, ahorita están en Holanda, por el COVID, el señor es constructor, es arquitecto. Pero son cosas bonitas, ¿no? Pero cuando él lo estaba contando, y que a mí me pasó que Mario, yo casi que lloro,
Pero fue tanto el impacto en el que casi que me vomito mejor, no sé cómo decirlo, ¿sí? O me vomitaba o lloraba, pero cuando yo volteo así, estaban todos llorando, porque hay momentos tan emotivos cuando la gente aflora eso que nunca ha dicho. Por eso es que el psicoanálisis es muy poderoso, porque hace catarsis, ¿no? Cuando una persona abusada, que no quiere hablar, una persona en duelo que no quiere hablar, y cuenta, pone en palabras los pensamientos que tiene ocultos. Vuelvo a repetirlo, pone en palabras los pensamientos que no le ha dicho a nadie. Ya ahí está haciendo un proceso terapéutico. Por eso Jorge Bucay dice algo muy poderoso. Hablar es salud. Hablar es salud. ¿Vos te comprendés? Hay que aceptar incondicionalmente al paciente. ¿Ok? Y hay otros elementos importantes aquí a resaltar. ¿Sí? Que es la escucha activa, ya lo hemos dicho. Escucha al paciente sin juzgarlo, puesto para que se abra completamente para ti y confíe. Necesitas saber que pase lo que pase, lo vas a escuchar. Yo he atendido pacientes, mire esto tan tremendo, ¿no? Por favor, esto que quede entre nosotros aquí, sin chisme. Atendí a una paciente en X parte del mundo y estaba hablando con ella y me dice que no podía, perdón, mire, todo es psicoanalítico, pero también estrés, también está todo envuelto ahí. En la escucha activa, sin juzgar. Pero por eso es que uno tiene que tener la escucha activa. Me trae el problema, dice que ella no puede, que no puede convivir con el marido ya, porque es que no puede, porque es que el marido le fastidia, incluso su forma de hablar, cuando lo escucha hablar, se le descuadra el día. Y yo le pregunto, ¿cuál es la razón? Dice que él antes era muy alcohólico, él llegaba peleando. Yo le digo, cuando me dice antes, y ahora lo hace, dice, no, eso es lo tremendo, que ya no lo hace como 8 años, él cambió y no, pero a mí me fastidia. Y a mí me parece eso extraño, ¿no? Dice, y cuando se pierde, yo siento que llega borracho, pero no, llega bien, llega más bien a decirme, a tratarme bien, me trae un pan, me trae algo, y no me fastidia. Y dice, es que no lo puedo perdonar. Tremendo. Y bueno, yo empiezo a atar caos, y tan solo con ver, con la escucha activa, decir, él te fue infiel, él me dice, sí, pero sabían. No, pero yo sé que me fui infiel, sí, él me fue infiel. Y a mí se me ocurre preguntar, ¿y tú le has sido infiel? Hizo así, miró para la puerta. Me dijo, no. Yo le dije, discúlpame, se requiere honestidad para seguir esta terapia. Y de acuerdo a tu respuesta, cuando miraste para la puerta, me dijiste otra cosa. Me dijo, sí, lo que pasa es que, sí, yo le soy infiel. Y él sabe. No, doctor, ni que se le ocurra saber, ese hombre me mata. Actualmente le eres infiel. Sí, doctor. Eso fue, a ver, ¿y cuál era el mecanismo de defensa que hay? No lo puedo perdonar por lo que me hizo para tenerlo secuestrado, porque yo tendría que confesarle qué le estoy haciendo yo para que él me perdone. Y como no quiero decirle ni que me perdone, pues yo no lo perdono y estamos en empate. Inconsciente, por supuesto, no inconsciente. Es una forma de no expresar lo que siento. Lo bueno. Yo le dije, mira, hay algo muy poderoso, ni siquiera es psicológico, es espiritual. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prospera. El que lo confiese y se aparta de él alcanza misericordia. A mí me gusta a veces dar algunos versículos bíblicos. Y yo le dije, mientras esté ese procedimiento, mientras esté esa capacidad de infidelidad, pues tú no lo vas a perdonar. Ojo, yo no la mandé a confesar. Mandé a confesar, no, pero sí ser honesta más con ella misma. Y bueno, resulta que no le dijo, pero hizo tal vez lo más sensato, ¿no? Me voy a separar. Dijo, me voy a separar, no puedo más.
Y dije, pero bueno, te separas, tienes que entender que tienes que cerrar este ciclo aquí para meterte en otro ciclo, si no, eso no va a funcionar bien. No ha cerrado bien los ciclos. Bueno, y me llamó como un día, como a las 11:30 de la noche, doctor, mi esposo se volvió loco, me quiere matar. Yo le dije que no íbamos a separar y dijo que se iba a ahorcar. Wow. Yo dije, bueno, eso ya es como muy exagerado, ¿no? Después me puse a hacerle terapia a los dos y encontré muchísimas cosas que todavía estoy inmerso en esa terapia. Usa la empatía, no solo para escuchar al paciente, sino para ponerte en su piel y para entender lo que siente. Y también hacerlo ver, ¿ok? Decirle cómo te sentirías tú, no lo que harías. Es muy importante. Yo me sentiría, en eso me sentiría tal. Pero no le digas yo haría esto, porque eso sí es responsabilidad de él. Hay personas, pacientes, que en media hora, cuando me cuentan su narrativa, yo le digo, discúlpame, tengo media hora escuchándote. Y sabes, me siento frustrado, me siento trancado. Así me está haciendo sentir que no hay salida. Pero yo sí veo salida. Atendí una paciente que me decía, así me dicen ellos, no, doctor, mire, yo es que no puedo dejar a mi familia, ¿cómo dejo a mi mamá, cómo mi papá, y mi esposo, cómo lo dejo? Y el esposo, un desastre, esposo, la familia un desastre, pero es verdad, ¿no? ¿Para dónde se va? Y en estas situaciones. O sea, literalmente lo mejor que tenía que hacer era irse de ahí, de esa casa. Primero dejar al esposo y decir, pero mi esposo, a ver, ¿cómo lo dejo? Ya es un hombre mayor, a ver, ¿cómo dejo a mi mamá? ¿Para dónde me voy en esta pandemia? Entonces, literalmente, no vienen por enfermedades, no son patológicamente. Es toma de decisiones, es aprender a vivir. Perdón que la tos me dio. Es aprender a vivir sin tanta demanda, sin tanta injusticia. Y eso no es fácil tampoco lograrlo. Bueno, entonces, usar la empatía, ¿ok? Y ya la empatía en sí mismo es muy importante. Y le decía la clase pasada que si hay algo importante en la empatía, tiene que ver con algo que la TREX trabaja excelente. Es la mejor terapia que yo he visto que trabaja eso. Es una técnica que se llama la autorrevelación. Autorrevelación, que es cuando el terapeuta comenta algo de él y le dice cómo lo ha sanado o cómo lo ha procesado. Autorrevela. Porque la autorrevelación genera empatía. El cliente dice, esto también le ha pasado al psicólogo, esto le pasa a todo el mundo. No soy yo la única persona en el mundo que está pasando por esto. Entonces, eso genera más empatía, la autorrevelación. Y, por supuesto, reduce la incertidumbre sobre lo que sucede en la terapia, explica cómo ves lo que ocurre, cuál es el proceso disfuncional. A veces a mí me gusta explicarle a la persona, mira, esto se llaman distorsiones cognitivas, que son formas de pensar incorrectamente. Esto es una creencia irracional, ¿sí? A veces le explico eso. Ojo, no a todos los pacientes se les explica. No todos los pacientes. Y aquí tenemos que literalmente, como terapeutas, en esos elementos importantes, saber cuándo ser directivos y cuándo no ser tan directivos. Si usted me pregunta a mí, terapia para niños, hay que ser muy directivo. Uno no puede dejar las cosas a que la mamá decida o el niño decida. Uno tiene que decirle, mira, el comportamiento esto hay que reforzarle así. Bueno, Visalia sabe bastante de esta parte de acondicionamiento operante, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, pero es conductual la cosa. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de abstracción, de percibirse y percibir un mundo diferente. Entonces hay que ser directivo. Pero hay pacientes que vienen con mucho estudio del problema. Es más, tienen un máster en su problema. Y dicen, no, mira, yo he leído a Melanie Klein y dice esto, y también he leído a Ernie Corbeda, yo he leído esto y esto y esto, y yo sé que yo tengo este problema. O sea, el tipo sabe más del conflicto que tú, pero no sabe salir del conflicto. ¿Sabe por qué? Eso es muy fácil, ¿sabe por qué? Porque hay mucha gente que tiene mucho intelecto, pero poca acción. No sabe qué técnica y piensa que con hacer la técnica una vez ya está listo. Por ejemplo, a mí me pasó una muchacha que literalmente, se me pasa mucho, odia a su esposo, lo odia,
por el pasado, tiene rencor en su corazón. Bueno, hay muchísimas cosas para eso. Yo aproveché, porque es otra cosa que uno aprovecha que es cristiana, la religión que tiene. Yo le digo, ¿y tú has orado por él? Me dice, antes oraba por él, pero ya ahora ni me nace orar por él. Y yo le dije, ¿me podría decir cómo orabas por él? Pues sí, yo casi siempre en mi oración, el Señor, cambia a este hombre y ya no lo soporto más, Dios mío. Entonces toda su oración era basada en lo negativo. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué tal si a esa oración le agregas gracias por la vida, gracias por los hijos, por los años que he compartido, lo bendigo donde esté? ¿Entiende? A cambiar el discurso, la narrativa que tiene. Digo, no sé si me nazca, pero ya ahí ya tengo trabajo terapéutico para eso. Ya hay trabajo terapéutico. ¿Ok? Y usted dirá, ¿y eso hay una técnica psicológica para eso? Por supuesto. ¿Y cómo se llama a la oración que uno hace? Las afirmaciones. Es una terapia cognitiva de afirmación, de reprogramación mental. Me afirmo constantemente, porque recuerden ustedes que para la mente interior, la experiencia como lo que yo pienso es lo mismo. ¿Ok? Entonces hay pacientes que hay que ser bastante directivos. Incluso explicarle en diseño de conversaciones qué tipo de palabras tienes que decirle. A mí me pasó, ustedes se burlarán de esto, pero no es así. Un paciente que atendí que, ojo, mire por lo que fue. Por eso es la importancia que quiero enseñar a ustedes que tengan más abanico para psicoanálisis, gestal, que sepan TRE, que sepan cognitivo-conductual, que sepan sistémica, que sepan narrativa. Viene el cliente y me dice, yo tengo un problema, que a mí los amigos no me duran. Ya, esto no es una patología. ¿Es una patología eso? No lo es. Pero para él lo percibe como un problema y se fue a consultar por eso. Y usted dirá, ¿y hay respuesta para eso? Sí. Y yo le pregunté, ¿y cómo no te duran los amigos? No, todos se me van. Y yo soy muy solo. Yo no tengo, no sé, mis amigos no me duran. Mi último amigo se fue para Estados Unidos y también lo atendí en Aruba. Y me dice, yo quiero saber, pero el que sabe de psicología y sabe de psicoanálisis, sabe que los amigos son los hermanos que nos da la vida. Y yo le pregunto, escucha bien, sin vacilar, ¿cómo es la relación con tus hermanos? Y me dice, tengo uno solo y no me la llevo bien con él. Hace 15 años no nos hablamos. 15 años no nos hablamos. Entonces, una compulsión por repetir, que es lo que hace el inconsciente, todos los amigos que vienen, que los amigos son los hermanos que nos da la vida, pero los hermanos que me da la vida no los he cultivado, por lo tanto mis amigos no pueden permanecer en mi vida. Pero es algo por un autosabotaje interno, inconsciente. Y yo le pregunto, estamos hablando de ser directivos, no de cómo solucionar el problema de los amigos. Yo le pregunto, ¿y por qué se dejaron de hablar? Dice, bueno, cosas de muchachos. Dice, cuando yo era pequeño, cuando éramos más jóvenes, él estaba a punto de casarse y yo tuve intimidad con la que iba a ser su esposa. Y en ese momento el hermano delicado no le volvió a hablar. Tan delicado el hermano, ¿verdad, María Bello? ¿Verdad? Vistalia, delicado el hermano. No le volvió a hablar. Entonces me dice él que él quiere hablar con el hermano, porque él quiere mejorar a los amigos. Yo le demuestro yo cómo funciona eso. Y me dice, bueno, sí. Yo le digo, bueno, envíale un mensaje a tu hermano, saludándolo, ¿cómo está? Dice, sí. Va a la segunda terapia y me dice, no, fue peor. Usted me dijo que le mandé un mensaje, fue peor. Y yo, ¿cómo peor? Digo, sí, yo le mandé un mensaje, le mandé un mensaje y le dije que me respondió a mí lo que me respondió. El hermano le respondió, yo leí el WhatsApp, si quiero saber algo de ti, se lo pregunto, mamá, por favor, déjame tranquilo, no quiero saber nada de ti. Yo decía, madre, qué odio, qué rabia, le decía al hermano. Cuando yo le pregunto, ¿y qué le escribiste tú? Dice, pues un mensaje bíblico, algo de la Biblia, para verlo. Y le escribió, mire, como Dios que me mira aquí en este lugar. Le escribió, el que aborrece a su hermano es un homicida y está expuesto al infierno. Eso le escribió él al hermano.
Imagínense. Y así quería que el hermano tuviera una respuesta para ver. Entonces, hay gente que literalmente usted tiene que dirigirle hasta el plan de acción, porque no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, un buen trabajo psicológico no es solamente la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la parte psicoeducativa, sino el seguimiento. Y lo que va a garantizar que la persona vuelva a usted es esta alianza terapéutica. Es que la persona tenga en usted la confianza de volver, porque a ver, yo no sé cuánto cobran ustedes por terapia, pero $20 a todas las personas son 60,000 pesos. Sacarlos cada 15 días, pues es un desajuste a la economía. ¿Eso no es? Por supuesto que sí. Entonces ahí es donde la gente tiene que decir, bueno, voy a invertir $20, pero esos $20 que invierto me voy de ahí, de ese lugar, repotenciado con herramientas, y por eso el cultivo del terapeuta tiene que ser muy amplio. Tiene que usted leer, hacer seminarios, cultivarse, porque realmente, con mucho respeto a la universidad que nos da que le da a usted la oportunidad de la carrera y que me da a mí la oportunidad de dar clase, pues no nos lo enseñan todo. ¿Ok? Y hay que ir cultivándose. ¿Ok? Ok. Otra parte, adáptate bien a cada paciente es un mundo, su propia forma de vivir las cosas y su propio lenguaje. Adaptarse a ello es la primera manera de sentirse comprendido, ¿ok? ¿Sí? Ser siempre sincero, imprescindible ser sincero y no transmitir falsas esperanzas de la recuperación. No, mire, tranquilo, usted con 2 terapias, 3 terapias está listo. Eso, esa ansiedad, esa angustia, ese ataque de pánico, usted no va a tener más. No, tranquilo, tranquilo. No. Aquí no estamos vendiendo un producto en el mercado. Aquí usted no está vendiendo cebolla ni papa en el mercado. Está trabajando con la salud mental. La gente quiere una persona que no la ilusione y después no cumpla las expectativas. Por eso hay que ser bastante sincero allí. Son elementos del psicólogo, del terapeuta. De la evolución del terapeuta que se ha dado cuenta que funciona es esto, ser sincero. Mira, esto es un trabajo. Si hay gente que va a terapia y dice, no, mira, yo quiero cambiar. Me llegó una chica, una mujer, madre de familia, el esposo la engañó con su hermana. Se lo vuelvo a repetir. No son problemas psicopatológicos, pero son problemas que llevan a la persona a desajustarse, no puede dormir, tiene de rabia. Bueno. Y ella me dijo, yo quiero cambiar eso en mi vida. Y yo le dije, bueno, y ella le decía, yo le estoy pidiendo a Dios que me quite estos sentimientos. Y yo le dije, con mucho respeto, porque siempre le digo así, antepongo esa palabra con mucho respeto, eso nunca va a pasar. Dios no te va a quitar los sentimientos. Porque literalmente Dios te puso sentimientos para adaptarte a la situación. Lo que tienes que tener un manejo operativo de los sentimientos. Y entonces prepárate porque vienen días difíciles, vienen días de pensar eso, de volver a que se te vuelva a meter la cabeza. Cada vez que vuelvas a pensar en eso, van a surgir los sentimientos. Y esto es un trabajo, le dije yo. Es como una persona que quiere verse bella, que quiere hacer multifuerza o cultivar su cuerpo. En 2 sesiones de terapia, de gym, de cardio, ya no está bien. Necesita un proceso nutritivo, de nutrición, de ejercicio. Igual es para la mente. A dos terapias fue. Y me enteré por la hermana que ahora está en depresión. No gana más. ¿Yo debo llamarla? Sí, no. Sí, no. ¿Ves? Ojo, y tengo que decirlo así. Tiene la plata del mundo. Plata tiene. Plata tiene. Entonces ya vemos que no es la plata lo que hace feliz a una persona. Cosas como esa, ¿no? Al igual que el psicólogo debe ser lo suficientemente sincero con él mismo y con el paciente para aceptar que hay cosas que desconoce y ofrecerse si es necesario para buscar la información o para llevar el caso si supera su conocimiento. También me pasó con un paciente que tenía disfunción eréctil y no podía complacer a su esposa. Ojo, no. A ver, yo sé algo de sexología, pero no tengo todas las herramientas. Y aparte que era muy amigo mío y su esposa era muy amiga mía. No lo vi ético
Y creo que sin duda alguna no iba a poder hacer el mejor trabajo con él. Y lo derivé con un amigo mío que es sexólogo. Ya mira, esta persona te va a poder ayudar más, tiene mayor experiencia en el caso. Y ahí hay que ser sincero. La gente agradece eso. Ojo, yo por haberle quitado la plata pude haberlo tenido. Pero eso no es ético. Entonces, si usted se pone a ver todas las cosas que hemos visto en lo que hemos hablado de los elementos terapéuticos, hay que ser sincero, tener apertura al cliente, saberlo escuchar, no criticarlo, no juzgarlo. Bueno, derivarlo hacia otra persona si eso escapa a nuestro conocimiento. Hay bastantes elementos para eso, ¿ok? Y quiero, para que vean la próxima clase de qué va a tratar, abuelo de pájaro solo les voy a decir que las técnicas conductuales, que es la psicología conductual, trabaja excelente en estos temas. Estos son los temas que trabaja excelente la terapia conductual, ¿ok? Trastornos de depresión, de pareja, hipocondría, de personalidad, infantiles, trastornos de la salud, el cáncer, diabetes, tabaquismo, todo lo que es drogadicción, drogodependencia. También el tabaquismo y la drogodependencia se trabaja en parte, de técnicas conductuales y técnicas sistémicas. ¿Por qué técnicas sistémicas? Porque solo con técnicas individuales no sale el paciente. Está comprobado que no. Una persona que viene con problemas de adicción a la droga, solo no sale. No, que usted tiene que pensar esto, tiene que... No. Que hacer mindfulness, que correr, que cambiar hábitos. Sí, todo eso es importante. Todas las técnicas que usted pueda tener allí. Cuando pase por el síndrome de abstinencia, todo puede enseñarle usted. Pero necesita redes de apoyo. Y eso se da en terapia sistémica. Cómo construir el grupo de personas que luego lo van a atender y que lo van a ayudar. ¿Ves? Y eso se estudia. Ok. Entonces, entre las técnicas conductuales, yo solamente abuelo de pájaro para que las vean, las que vamos a ver. Por ejemplo, esta, a ver. De relajación y de respiración. ¿Sí? Hay un procedimiento para la relajación, que es las tres fases: enseñanza, la práctica del sujeto, durante y entre sesiones. A la persona, incluso, por eso es que la conductual es muy importante, se le enseña en el espacio terapéutico a relajarse y a respirar. Y ya vamos a ver por qué relajarse y respirar. Lo estoy dejando ahí para que ustedes se sientan animados y convoquen a más gente a la clase. ¿Sí? Hay entrenamiento autógeno, por lo menos el de la relajación, con el brazo, tensión y distensión. Lo tenso, claro, sentado, relajado, en una buena silla. Usted le enseña a tensar y a relajar. Tensar y a relajar. ¿Qué es lo que le está enseñando? Le está enseñando a que aprenda a diferenciar cuando está tenso y cuando está relajado. ¿Por qué? Cuando hay personas que le da estrés, le da ansiedad, casi siempre le da tensión en la cabeza o en los hombros o en las piernas, o se pone caliente. Entonces, que él identifique, uy, me estoy tensando. Entonces, entra en el espacio de entrenamiento que ya tiene y empieza a relajarse. Y no permite que la ansiedad pase al cuerpo. Profe, Y le escucho, ¿quién está hablando? profe, Alia, yo. dime. Eso es para el caso de los adultos. Solo No. Conductual también es para niños, ¿no? Pero en los adultos que sufren de ansiedad, todo lo que tenga que ver... Ojo, sí, dime. claro. O Dime, sea, dime. yo sé lo que me estás diciendo, pero Ajá. estas técnicas puntuales son para adultos. Solo para adultos. ¿Me preguntas o lo afirmas? Te pregunto. Ok. No, también para niños, por Te supuesto. pregunto porque, o sea, porque hay algunas que, claro, que yo manejo, pero en el caso de los adultos, supongo que es diferente, es distinto. Sí. Por eso es que los niños en este tipo de... aprenden más por modelaje, por lo que ven en casa. Entonces, habría que enseñar a los adultos. Aparte también el reforzamiento positivo en los niños. Por ejemplo, cuando un niño es muy estresado
o tiene mucha ansiedad es porque hay detrás, por lo menos detrás tiene que haber una persona muy invasiva, muy perfeccionista, con mucha devaluación o con mucho asentamiento positivo sobre el suceso, no sobre el proceso. Por ejemplo, sacaste 20, bien, te felicito. Sacaste 18, bien, sacaste 14. Entonces, ese reforzamiento sobre los puntos más grandes, uno dice, lo estoy enseñando a que se celebre. Pues sí, no. ¿Por qué? Porque le está enseñando a que es más importante el final que el proceso, y más importante es el proceso. Entonces, el niño, al Claro, no... profe, Ajá, dime. entiendo lo que dices, yo lo entiendo, pero de esto que estás hablando se enfoca más para los adultos. Sí, es más para adultos. Es más para adultos. Ok, esa era la pregunta, profe. Es más para adultos, pero no es exclusivo de adultos. ¿Ok? No es exclusivo. ¿Ok? No es exclusivo. Claro, se puede trabajar con niños, pero hay que adaptarlo. Entonces, por eso te pregunto, se enfoca más para los adultos, ¿sí? Sí, claro. Claro, mientras más niño, más pequeño sea, menos. Por ejemplo, ya yo creo que un niño después de 10 años se puede enseñar esto. Un niño de 6 años es diferente. Depende, Uh-huh. depende, porque si viene con un diagnóstico, Ah, no. hay que modificar. Claro, si viene con un problema de neurodesarrollo, por supuesto. O cualquier problema de desarrollo. Muy bien. Bueno, eso es lo que vamos a ver en las próximas clases para que la gente venga. Y mire lo que les tengo por aquí. Todo esto es, no, mire, todo esto, pero no vamos a quedar con esto. Ah, las habilidades sociales, todo lo que es la parte sistémica. Tiempo fuera, economía de fichas. Y esta es la donde nos vamos a centrar más. Bueno, no vamos a trabajar tanto la TREG, porque esa la tengo exclusiva para trabajarla en mi seminario, discúlpenme, pero esta sí vamos a trabajar, que es la que más me gusta, porque no vuelvo a dar seminario de esto, sino solamente los estudiantes universitarios. Esta es la que vamos a trabajar, escúchenme, esta. Técnicas psicoanalíticas. Va a ser nuestra próxima clase, junto con un poco de técnicas conductuales. ¿Ok? Yo por ahí les envío una guía del niño que tiene los abusos sexuales. Quisiera que vieran también, no sé si lo han visto, por favor, necesito que me digan, para enviarlo de una vez, el caso de Beb, la niña psicópata. ¿Lo han visto? Sí, sí lo vi. ¿Quién lo ha visto? Yo no, profe. Yo no. Y Elisa Yo no lo ha visto. ¿Visalia lo ha visto? Sí, Es bellísimo ese caso, porque es un caso de una total. niña que desde muy pequeña era terrible, golpeaba al hermanito, casi que lo mataba. Producto de un abuso sexual que tuvo, también la golpeaban. Pero ¿cómo termina esa niña? Hoy Beb es una enfermera muy eficiente, efectiva, ganadora de muchos premios en Estados Unidos por su capacidad. ¿Qué le ayudó detrás de todo eso? Redes de apoyo, terapia cognitiva conductual, terapia conductual y reforzamiento positivo, condicionamiento operante, todo eso. Y hoy es una persona modelo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decirles? Sí hay cambios, pero hay que conocer la naturaleza del pensamiento, la naturaleza del comportamiento. ¿Ok? Tienen actividades que realizar. Me van a disculpar, pero dentro de las muchas cosas, todavía en la plataforma nos están haciendo hacer cambios. Los cambios solamente van a ser a nivel de estructura, pero siempre vamos a evaluar lo mismo, ¿ok? O sea, de lo que se va a evaluar por dentro, que si la coherencia de la actividad, que si la norma APA, pero la actividad va a seguir siendo la misma, ¿ok? Bueno, señores, los dejo hasta aquí porque era una hora de clase, pero quería, para cerrar aquí, preguntarles qué se llevan de la clase, como lo hacemos siempre. Y aunque tenemos solo 4 participantes, bueno, es muy triste.